En el contexto de la interpelación a la que fui convocado el día de hoy por parte de la Asamblea Legislativa para tratar el tema de vacunas contra COVID-19 en nuestro país, y debido también a que la presentación que iba a ser utilizada ya es de conocimiento público, consideramos que lo correcto es darle una relatoría a la misma de mi parte para que se pueda entender bien el contexto de cada uno de los contenidos y que también podamos ver justamente por qué es que está colocada de esa forma la explicación que se le da a cada una de las láminas de los slides que están en esa presentación. Entonces, para ir empezando, hablaríamos del accionar del país para importar vacunas seguras y de alta calidad, y en ese sentido, desde temprano, apenas escuchamos de la posibilidad, ya en estudios de fase 3 de algunas empresas desarrolladoras, nos movimos rápidamente, conformamos una mesa de organización, de coordinación interinstitucional entre lo que es Cancillería, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Hacienda y también el Ministerio de Planificación. Esta mesa de coordinación lo que se encargó fue del análisis jurídico. También se realizaron consultas a la Contraloría General de la República para poder tener esa realimentación de que todo lo que se estaba haciendo estaba en orden. También la definición de mecanismo de compra y financiamiento, recordando que en este caso se procedió bajo un mecanismo de excepción ante una declaratoria de emergencia nacional, en donde eso facultaba a la Comisión Nacional de Emergencias para hacer esas compras de una forma más ágil. También esta mesa se encargó de tratar el tema de logística, de entregas, de almacenamiento y la distribución, porque recordemos que en el caso de la vacuna de Pfizer nos enfrentábamos por primera vez a un reto que era el manejo de temperaturas muy bajas en lo que es el mantenimiento de la vacuna, lo que se llama cadena de frío, para que siga manteniendo esa capacidad de generar una respuesta en el sistema inmunológico. Además, se encargó de la estimación de la población por grupo de riesgo, y recordamos que en eso teníamos que considerar muchas fuentes, puesto que eran 5 grupos meta y diferentes denominadores o poblaciones que teníamos que entender cuáles eran sus universos. Este proceso interinstitucional tiene obviamente una división de funciones bien determinadas, en donde tenemos al Ministerio de Salud como ente rector en salud. Es el ente que también regula la autorización del uso de vacunas. El seguimiento, le da también seguimiento técnico a las contrataciones, es además integrante del equipo país ante COVAX, que ahora vamos a explicar de qué se trata. COVAX es un mecanismo de compra conjunta, de compra solidaria. También el Ministerio de Salud es integrante de la Comisión Nacional de Vacunación, que tiene un rol también muy importante, también lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos a la Comisión Nacional de Emergencias, que es el rector en prevención de riesgos y atención de emergencias. Además, es el encargado de aprobar el plan de inversión en compra de vacunas presentado por la Caja Costarricense de Seguro Social. También es quien realiza en conjunto los procesos de compra con la Comisión de Emergencias y es integrante del equipo, en conjunto con la Caja Costarricense, es integrante del equipo país ante COVAX y también es integrante en este caso la Comisión Nacional de Emergencias no es integrante de la Comisión de Vacunas, como sí es lo de la Caja, además de que la Caja es la que almacena, distribuye y aplica vacunas, también la que ejecuta el plan de vacunación, la que realiza en conjunto los procesos de compra con la Comisión Nacional de Emergencias y también es integrante del equipo país ante COVAX. Las decisiones que se han tomado con respecto a la compra de vacunas, a la distribución, a cómo se aplica, también ha tenido una cuota muy importante por parte de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, y en esto hay que indicar que siempre nos hemos basado en la evidencia disponible al momento de tomar las decisiones, siempre basado en evidencia las decisiones que se toman. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que es un órgano central en todo esto, es un órgano técnico con desconcentración máxima, fue creado en el 2001, la Ley 8111, y tiene como objetivo la selección de vacunas a adquirir, la definición de cuáles son los grupos meta que se van a vacunar en orden de prioridad y la cantidad de dosis a adquirir. También es la que da apoyo técnico a todo lo que es el tema de las negociaciones y se encarga de emitir los lineamientos técnicos de la vacunación a nivel de grandes estrategias. Ya la parte de lineamiento técnico más específico, de microplanificación,
le corresponde al Ministerio de Salud y a la Caja Costarricense de Seguro Social. También en esto, cuando se empezó a analizar los criterios de selección de vacunas en ese pasado 2020, se hizo una agrupación en 5 grandes rubros, lo que es el aspecto científico, el aspecto inmunológico, que es el aspecto del sistema de defensas, el aspecto logístico, el aspecto de precio y también los que corresponden con la parte administrativa. Y en esta, pues, ustedes están viendo en la presentación que hay diferentes rubros que fueron evaluados. Algunos de los más relevantes, por ejemplo, en la parte científica, es que se encontrara la vacuna al menos en fase 3. Esta fase 3 es la última fase en donde se prueba la seguridad, pero sobre todo también la eficacia en humanos. Todavía no es la fase de puesta en mercado, pero recordemos que teníamos que movernos rápido. Entonces, eso de que ya estar en la última fase antes de salir al mercado era un requisito que se valoraba con mucha importancia. Igual, los reportes de efectos adversos, que eso tiene que ver mucho con la seguridad de la vacuna, fueron aspectos que se valoraron muy fuertemente. Con respecto a los inmunológicos, qué tanto la vacuna estaba dando una respuesta efectiva en los individuos a nivel de los anticuerpos, a nivel de las células T. En la parte logística nos importaban diferentes rubros, pero uno de los más que tomamos más atención fue con respecto a las fechas de entrega, porque en eso teníamos también que ser claros, ocupábamos vacuna, pero también ocupábamos vacuna pronto. Entonces, eso fue uno de los rubros que se valoró con más fortaleza. El aspecto del precio, obviamente, ¿verdad? Per se ya habla por sí solo. Y en aspectos administrativos, por ejemplo, lo que era que ya estuvieran cerca o con la intención de un sometimiento de la valoración de los estudios que facultaban el uso de la vacuna en una autoridad regulatoria estricta. Ahora también vamos a hablar de qué es una autoridad regulatoria estricta y por qué es tan importante contar con un aval, con una autorización de una entidad como estas. Y justamente de eso hablamos en este momento. La autoridad regulatoria estricta, recordemos que en eso tenemos una misión como rectores de la salud, como país, como gobierno, de no hacer daño a la población. Esa es la principal misión. Y para poder hacer eso tenemos que recurrir a que haya grupos de expertos. Son equipos que tienen solidez científica, solidez metodológica necesaria para hacer las valoraciones, las evaluaciones de toda esa documentación que se llevó en los estudios fase 1, fase 2 y fase 3, especialmente los fase 3, pero que se pueda comprobar que hay coherencia en todo el relato de investigación, que hay completitud de los documentos que tienen que presentarse, que no se omitieron fases, que está toda la información como debe ser presentada, lo cual da confianza de que esa vacuna verdaderamente cumplió con lo mínimo necesario para decir que esa población se la podemos llevar a la población con tranquilidad, de que ya es una vacuna segura y eficaz. Entonces, estas autoridades regulatorias estrictas, que están conformadas justamente, son expertos que se dedican a esa revisión con robustez de la documentación de ensayos y que son mundialmente respetadas por estándares científicos de seguridad, de eficacia y de calidad. Seguimos la que viene. Y aquí tenemos que son 10 agencias reguladoras estrictas alrededor del mundo, en donde tenemos pues, el caso de Australia, Canadá, Estados Unidos, Islandia, Japón, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido, Suiza, Unión Europea, pero también está la OMS, que al final es la que acredita a las agencias estrictas como tales, es la que hace la evaluación para decir, usted califica como agencia estricta. Adelante. En un inicio teníamos 6 desarrollos evaluados en ese 2020, entonces teníamos los que cumplían con criterios de calidad y ahí se metieron en ese grupo las vacunas de Moderna, de AstraZeneca y de Pfizer, en donde teníamos, en el caso de Moderna, que era la que presentaba el mayor precio y también tenía el mayor plazo de entrega comparado con AstraZeneca y Pfizer. AstraZeneca tenía el menor precio entre las 3 y tenía un plazo de entrega medio. Y en el caso de Pfizer tenía un precio medio, pero era la que tenía el menor plazo de entrega. Dentro de las otras 3 que se valoraron estaban la Sinovac, la Sinopharm, ambas de fabricación china, y la Sputnik V, que es de fabricación rusa. Y en ese momento esas vacunas no cumplían con criterios de calidad. Incluso no teníamos ni siquiera conocimiento de que hubiera una intención de someterlas a agencias reguladoras estrictas. Adelante, por favor. Ahí entramos en lo que es la priorización de los grupos a vacunar contra COVID-19. Esto lo
hace la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología. Importante indicar que en esto, ustedes ven 5 grupos, son 5 grupos que lo que buscan en ese orden de priorización, al final está toda la población que se puede vacunar, pero lo que se busca es ordenar esa priorización de acuerdo a criterios de sostenibilidad, de darle continuidad a la atención de la pandemia, y por eso es que el primer grupo justamente contemplaba esos funcionarios, esos trabajadores y también los adultos mayores que estaban en lugares, en centros de larga estancia, porque tenían un riesgo, obviamente, al convivir, al estar institucionalizados, y los funcionarios que los atienden tenían un riesgo de tener brotes y pues obviamente en población que es muy frágil, ¿verdad?, desde el punto de vista de enfermar gravemente, pues también eran prioritarios. En el grupo 2 ya empezamos acá a valorar, el grupo 2 y el grupo 3 empezamos a valorar los que tienen también más riesgo, con más fuerza, porque desde el grupo 1 ya empezamos a valorar los que tienen más riesgo de enfermar gravemente o de morir, pero en el grupo 2 ya se habla de todos los que tienen 58 años o más, que no tengan necesariamente algún otro factor de riesgo agregado, solamente la edad, y que tengan cédula, sea nacional o de residencia. El grupo 3 ya contempla personas entre 16 y 58 años no cumplidos que tengan algún factor, aunque menos uno, de riesgo agregado para enfermar gravemente o morir por COVID. Y en eso tenemos que ser claros, pues obviamente lo que queremos es acelerar o siempre ir avanzando más rápidamente con las personas que tienen más riesgo de enfermar gravemente o de morir por COVID. El cuarto grupo ya contempla lo que son recolectores de residuos sólidos, funcionarios del Ministerio de Educación Pública o de los centros de atención integral, ¿verdad?, lo que es la red de cuidado infantil, funcionarios de los albergues del PANI, operativos que hacen operativos en campo, ¿verdad?, lo que es funcionarios operativos de la AIA, del 911, del Poder Judicial y personas privadas de libertad. Y ya en el quinto grupo tenemos estudiantes de ciencias de salud y técnicos afines en campos clínicos de la Caja, y también la población desde los 16 años hasta los 57 años que no tengan algún otro factor. Entonces, ustedes ven, acá se está incorporando toda la población en donde ya hay ensayos clínicos aprobados y en donde se ha presentado la documentación necesaria para que el país apruebe la vacunación de sus grupos. Y ahí hay que hacer la acotación también que ya hay documentación por parte de Pfizer que está aprobada en Estados Unidos para poder vacunar a la población comprendida entre 12 a 16 años. Y esto es algo que en el momento que el país pues se someta a la documentación se podrá aprobar tanto por parte del Ministerio de Salud como de la Comisión Nacional de Vacunación. El siguiente, aquí, para ver un poco la cantidad de dosis adquiridas, en un principio adquirimos, entonces se decidió contratar directamente vacunas a AstraZeneca, a Pfizer, y el mecanismo COVAX, como yo lo mencionaba, es un mecanismo que lo lleva adelante la Organización Mundial de la Salud, en el caso de las Américas con la oficina regional, ¿verdad?, que es la OPS, la Organización Panamericana, y entonces ahí se contempla la compra de 2 millones, un poquito más de dosis. Luego, con el contrato bilateral con AstraZeneca, se compra o se pretende comprar, pues ya está contratado, ¿verdad?, está obviamente en espera de que se contemple o se complete la entrega en el 2021, 1.092.000 dosis, y por parte de Pfizer hacemos un contrato bilateral para adquirir 3 millones de dosis inicialmente. En ese momento, lo que se cubría con esta cantidad de dosis era la población con factores de riesgo. Y hay que aclarar que aquí ninguna vacuna había concluido la fase 3, pero también requería adelantos de pago, ¿verdad? Y todo eso era parte de lo que había que avanzar, porque si no nos movíamos, nos quedábamos sin posibilidad de tener vacuna en este año. Luego, nosotros, la Comisión Nacional de Vacunas, pues ya establece, ¿verdad?, que es necesario avanzar con una compra mayor de dosis, contemplando que ya incluso en principio, bueno, se hablaba de 18 años o más, ya después se incluye 16, incluso ya vislumbrando, ¿verdad?, esta población de 12 años que pronto pues, se puede incorporar, además de las personas que inicialmente no tenían algún factor de riesgo, que ustedes vieron que ya también se incorporaron, entonces se decide comprar más dosis. En este momento igual se hace una valoración a ver, bueno, qué posibilidades hay con AstraZeneca, qué posibilidades hay con Pfizer, qué posibilidades hay con Moderna, qué posibilidades hay con Johnson & Johnson. El único que nos indica que hay posibilidad de entrega pronta es Pfizer,
Recordemos también que Pfizer pues, hizo toda una adaptación para aumentar su producción. Entonces, al final se compra en un primer tracto 1 millón de dosis adicionales y en un segundo tracto 2 millones de dosis adicionales. Las primeras en febrero, las segundas en mayo. Y entonces con esto ya se amplía la población meta, se da obviamente en respuesta a un incremento en la capacidad de producción y también contemplando la posibilidad de adelantos. Y entonces con esto logramos un total de 9.130.725 dosis para vacunar a 4.565.362 personas. Esto equivale a una cobertura del 100% de la población mayor de 12 años, que aquí, bueno, habría que también hacer la acotación que las mujeres embarazadas todavía no hay ensayos, ¿verdad?, que respalden justamente la evidencia suficiente para contemplarlas, pero en realidad aquí mayores de 12 años se está contemplando toda la población que se pueda vacunar, que no tenga ninguna contraindicación clara. Y aquí están, en resumen, los montos de los contratos, en donde tenemos que el contrato inicial con COVAX fue de 21,5 millones de dólares. No hubo enmiendas, puesto que se mantiene. El caso de AstraZeneca fue inicialmente, o más bien se mantiene, 5.460.000 dólares y se mantiene, ¿verdad?, ese monto. Y en el caso de Pfizer, que el contrato inicial era de 36 millones de dólares, se hacen 2 enmiendas, ¿verdad?, en los tractos que ya se explicaron, fueron de 12 millones y de 24 millones para llegar a un total de 72 millones de dólares, y entonces la suma total de entre los tres, ¿verdad?, el mecanismo COVAX, AstraZeneca y Pfizer, asciende a 98, casi 99 millones de dólares, además de lo que se contempló para insumos, como lo que fue el cuarto frío necesario, ¿verdad?, para ampliarlo, los congeladores de ultra baja temperatura y a otros insumos que se usan para vacunación, que ascendieron a la suma de 1.133.000 dólares. La siguiente, por favor. En esto también ha habido pues, un eventual cuestionamiento con respecto a la confidencialidad del contrato con Pfizer. Y esto es importante porque este contrato que Pfizer firma con Costa Rica y que lo han firmado, pues cuando queremos entrar a posibles negociaciones o a negociaciones como tales, hemos tenido que firmar un contrato de confidencialidad con cada uno de las empresas. A excepción de COVAX, pues que no hubo confidencialidad de un inicio, recordemos que es un mecanismo diferente, se hace a través de OMS, y que estos son políticas empresariales a nivel global. O sea, esto de la compra y de negociar con las empresas lo hace Pfizer con todos los países que ha negociado, no es solamente con Costa Rica, lo hace con todos. Y que en ese sentido, pues ya la Sala Constitucional ha sido muy clara, ¿verdad?, que ante el riesgo de vulnerar un acuerdo de confidencialidad y eso comprometer el ingreso de vacunas cuando estamos necesitados de avanzar hacia una inmunidad colectiva y salvar vidas, priva justamente el derecho a la salud sobre el derecho a la información. La siguiente y la siguiente. Entonces aquí vamos a hablar del contexto global de la vacunación contra COVID-19 y aquí, como ya lo había mencionado el mismo presidente de la República en su discurso el 4 de mayo, hay un dato que pues, no deja de ser inquietante, que es que los países ricos han concentrado, han acaparado el 54% de la vacuna disponible, teniendo apenas el 16% de la población mundial. Y en esto ellos han implementado estrategias diversas, los países ricos, como fuertes inversiones para subsidiar el desarrollo y la producción de vacunas, han tomado políticas para limitar la exportación de dosis en los países productores, han establecido mecanismos para adquirir mayor cantidad de dosis que los habitantes del país, por varios tantos incluso. No podemos dejar de mencionar el convenio especial, por ejemplo, el que hizo Israel con Pfizer, que es un caso que no se ha repetido y no se repetirá posiblemente en ningún otro país, en donde entraron en una negociación de que Israel fuera como un país para ver qué pasaba con los datos, con mortalidad, con infecciones, y entonces pues justamente se le dio una priorización y una cantidad de dosis muy rápida, pero eso es un caso muy particular. Incluso Costa Rica intentó con Pfizer plantearle un mecanismo parecido, sin embargo pues no hubo éxito. También aprobaron vacunas sin haber concluido estudios de la fase 3 en seres humanos, los países ricos, y sin autorizaciones de agencias reguladoras estrictas. En esto también cabe mencionar que Costa Rica en el contexto mundial pues fuimos el 6º país con ingreso de vacuna. Somos el 3er país en la región que tiene
mayor cantidad de dosis completadas. Ustedes lo ven ahí, nos antecede Chile, Uruguay, pero después sigue Costa Rica. Somos el quinto país de la región en dosis aplicadas por cada 100 habitantes. Así que es cierto que ha habido mucha demanda de que aceleremos al máximo esta vacunación, pero ustedes van a ver y seguirán viendo en la presentación que hemos hecho en realidad todos los esfuerzos para tratar de tener la vacuna máxima disponible y que también pues incluso dentro del contexto vamos avanzando de forma incluso acelerada, ¿verdad? Porque vamos a ver ahora también que los ingresos de vacunas y los ajustes que se han podido hacer en el camino han permitido hacer esto. Aquí es para que ustedes vean que la vacunación tampoco constituye una solución inmediata, sí es un fuerte paro, ¿verdad?, a la pandemia, pero tenemos que llegar a niveles de vacunación bastante ya amplios, ¿verdad? Ustedes ven Israel, por ejemplo, que con 62.81% de la población vacunada con primera dosis ya ha tenido cifras de mortalidad y de enfermedad pues bajas. Aún así tienen acciones focalizadas en medidas de restricción. Por ejemplo, vemos Estados Unidos, que recordemos Israel, Estados Unidos han vacunado también muy fuertemente con Pfizer, bueno, en el caso de Israel, de Estados Unidos también con Moderna, ¿verdad? Johnson & Johnson, pero con un 48.22% de población vacunada, pues ya tienen una situación hasta el momento que pareciera que va justamente estable desde el punto de vista epidemiológico. En el caso de Seychelles, que es un país de África Oriental, un archipiélago que tiene un poco más de 100.000 habitantes, ustedes ven que tiene una vacunación muy alta, ¿verdad?, de 71.31, ellos han vacunado un 60% de su población con la vacuna de Sinopharm, y pues vean que ustedes que más bien tienen una cantidad de casos por millón muy alta, es la más alta, ¿verdad?, reportada de los países que están en ese recuadro, e incluso también de la cantidad de muertes más altas, ¿verdad?, por millón de habitantes, a pesar de tener ese avance en vacunación. Por eso también tenemos que ser precavidos de seguir aplicando medidas y también entender que en esto influyen muchos factores, pero que la idea justamente es alcanzar en algún momento la inmunidad de rebaño. Ustedes ven, por ejemplo, países más cercanos como Chile, Uruguay, con porcentajes de vacunación mayor que Costa Rica, pero también que tienen, o Argentina, que tienen cifras ¿verdad?, no favorables con respecto a la cantidad de infectados y de muertes por millón. En esto, Costa Rica apoya las gestiones de importación de vacunas contra COVID-19 por parte del sector privado. Y ahí, por favor, la siguiente. En esto hay que ser muy sinceros, o sea, la disponibilidad de vacuna en el mercado privado aceleraría la meta de la inmunidad colectiva. En eso el gobierno ve con buenos ojos que el sector privado pueda adquirir vacuna. ¿Qué es lo que ha pasado hasta el momento? Ustedes ven ahí dos círculos. ¿De qué depende que el sector privado adquiera vacuna? Eso va a depender de la disponibilidad de vacuna que tengan aval de agencia reguladora estricta para proteger a la población, para estar seguros que la vacuna que vamos a aplicar tiene ese nivel de seguridad. Y eso depende de las casas farmacéuticas productoras. Hasta el momento las casas farmacéuticas han dicho, estamos negociando directamente con gobiernos, no estamos vendiendo al sector privado hasta el momento. Puede ser que eso cambie y eventualmente pues estamos a la expectativa de que eso pueda ocurrir en algún momento. Y la autorización de emergencia que corresponde al gobierno, que incluso ya emitimos una resolución, ustedes pueden ver ahí el número a finales de abril, y que eso permite un proceso abreviado de 10 días para poder resolver el uso de la vacuna por parte del sector privado. Y es importante indicar, desde el Ministerio de Salud se le ha brindado acompañamiento y apoyo a todas las iniciativas que han ido llegando del sector privado. En algunos casos nos han dicho, hay una posibilidad de vacuna de AstraZeneca, vamos con los representantes oficiales de AstraZeneca y les dicen, no señores, esto no es una posibilidad real, y así vamos abordando cada una de las situaciones. También con respecto a los situación país y esfuerzos para acelerar la vacunación contra COVID, ustedes ven en ese gráfico cómo las vacunas recibidas contra COVID desde diciembre hasta la fecha, hasta mayo, han venido en un franco incremento, tal vez en marzo, abril, pues el incremento no fue tan fuerte, pero incluso vean que en mayo ha sido un mes en donde hemos tenido muchísimo más ingresos. En total hemos recibido 2.148.525 dosis a la fecha en Costa Rica. Y aquí vemos, bueno, justamente esto, las dosis recibidas son 2.148.000 y nuestra meta planificada, ¿verdad?, desde que empezamos con esto, era recibir 2.200.000 vacunas al 30 de junio. Si tomamos en cuenta que pues justamente esto ya incluso es para el 30 de junio, estamos apenas terminando mayo,
esta meta se va a sobrepasar. O sea que sí ha habido en realidad un logro de aumento de llegada de vacunas. En esto también tenemos que presentar lo que han sido dosis aplicadas, ¿verdad? para contra el COVID-19 por mes. Y ahí tenemos también cómo la cantidad de dosis ha ido también en incremento, obviamente con la llegada de más vacunas y algunas decisiones que se han tomado para aumentar disponibilidad en el contexto también de la ola pandémica. Y entonces en total tenemos hasta la fecha 1.457.802 dosis aplicadas. Tenemos en primeras dosis un 60% de esto y en segundas el 40% restante. Y en esto también es importante que teníamos proyectado en la última semana de mayo en vacunación 657.500 y al ritmo que vamos es sumamente esperado que esto se vaya a alcanzar e incluso superar. También aquí tenemos las personas vacunadas. Recordemos que al menos con la primera dosis, son esquemas que estamos manejando de 2 dosis, tenemos 867.000 personas, 517 que han sido ya vacunadas y que la meta al 30 de junio era llegar al 1.000.000 de personas y es claro que al ritmo que vamos esto se va a superar. Aquí también para ser directo con las cifras, ¿verdad? Porque podrán eventualmente decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre las dosis aplicadas y las dosis recibidas? Bueno, hay una diferencia de 690.723 dosis, pero en esto hay que indicar, bueno, el miércoles 19 de mayo hubo un ingreso por parte de Pfizer de 174.330 vacunas por parte de Pfizer. Esas vacunas ya están en el campo, ahora ya se empiezan a aplicar. El domingo, apenas hace poco, tuvimos el domingo 23 de mayo tuvimos un ingreso de 204.000 vacunas de AstraZeneca. Ese es el primer ingreso que tenemos directamente de AstraZeneca, porque anteriormente habíamos tenido ingresos por el mecanismo de COVAX, que ese está en proceso justamente, ¿verdad?, para poderse ya aplicada o distribuida en el campo. Y apenas, ¿verdad?, el día de ayer tuvimos un ingreso de 175.500 de vacunas de Pfizer, ¿verdad? Entonces, de dosis de Pfizer. Y entonces al final vemos que de acuerdo a la semana de reserva que está estipulada por la Comisión de Vacunación para tener al menos una cantidad, ¿verdad?, para poder trabajar si hubiera un problema muy agudo y seguir vacunando, ¿verdad?, para que no haya un retraso mayor, se reserva esa cantidad en una semana que en este momento alcanza 136.000 dosis. Pero ustedes ven que en realidad la mayoría de las dosis ya está o en proceso o ya distribuidas en campo para poder ser aplicadas. Y que en eso también tenemos que tener claro que la reserva inicial que tenía la Comisión de Vacunas era de 3 semanas y se tomó la decisión de llevarla solamente a 1 semana. Esa reserva inicial garantizaba la segunda dosis en un esquema de 21 días. Recordemos también que se tomó la decisión de ampliar ese intervalo entre las dosis a 12 semanas. Entonces, al final tenemos, de esas dosis aplicadas, en 1.457.802, en el grupo 1 ya tenemos 227.139 dosis aplicadas, en el grupo 2, 1.169.881 y en el 3, 60.782. Vamos avanzando. Incluso ven ustedes por grupos de edad, personas vacunadas por cada 100 habitantes, en donde tenemos de 50 a 59 años, ya tenemos 19.7 personas por cada 100 vacunadas. En el grupo de 60 a 69 tenemos 76, casi 77 personas vacunadas por cada 100 habitantes. Y de ahí en adelante, el grupo de 70 a 79, de 80 a 89, de 90 a 99, de 100 o más, tenemos ya 100 personas, ¿verdad?, por cada 100. Y ahí pues ustedes entenderán que también eso se trabaja con proyecciones de INEC y que por eso pueden haber porcentajes superiores al 100%, proyecciones que ya sabemos que el censo poblacional, pues más bien tenemos un año de retraso. Y cuando vemos la distribución por región, ustedes ven que el promedio o la tasa nacional anda en 28.24. En realidad no hay diferencias tan marcadas por regiones al momento, ¿verdad? Esto también se ha hecho un esfuerzo. La que ustedes ven ahí, tal vez la Huetar Atlántica, que tiene en este momento un 23 de tasa nacional por cada 100 habitantes de dosis aplicadas, que en realidad más bien ha hecho un esfuerzo importante y ya se ha puesto más al día, pero la idea también es ir cerrando hasta donde se pueda las brechas, ¿verdad? Sabemos que también esto desde un inicio dijimos por la cadena logística, por la densidad poblacional, por diferentes factores,
es prácticamente imposible mantener una tasa homogénea, igual en todo el país. Pero ven ustedes que en realidad manejamos tasas cercanas en las diferentes partes. Con respecto a eso también es importante las consideraciones en la logística de vacunación, y en esto ya hablamos un poco de la cadena de frío, que es cómo yo mantengo la temperatura adecuada de la vacuna, desde que se produce, desde que viene en el transporte aéreo, desde que se distribuye, ¿verdad? O se va al almacén central, se distribuye a los diferentes lugares y se aplica al usuario final. Mantener esa temperatura es muy importante para garantizar, y en eso hay mucho control, ¿verdad? Con incluso unos aparatitos que se llaman data loggers, ¿verdad? Que se están haciendo la lectura constantemente. La preparación de los vacunatorios, y en eso sabemos que pues en esto hay más de 100 lugares donde se ha estado vacunando, pero también se han estado ya implementando. Conforme han llegado más dosis, se implementan estrategias en otros lugares y también se tienen que preparar esos lugares para que se efectúe la vacunación de la mejor forma. Toda la cadena logística, ¿verdad? Que conlleva todo lo anterior, pero obviamente la parte de los insumos, de que estén disponibles, del registro, todo esto que es parte importante. La heterogeneidad regional, o sea, hablando de que la densidad poblacional no es lo mismo un cantón que tiene mucha población, ¿verdad?, a un cantón que tiene muy poquita población. Y en eso también pues, es importante entender, ¿verdad?, que eso pues, influye en esta logística. La microplanificación de los equipos locales de la caja, en donde toman en consideración todos los aspectos para poder avanzar, ¿verdad?, cuánto van a avanzar por día, cómo van a ubicar los lugares de vacunación, todo lo que es lo que les hablaba del sistema de información, el registro, los controles también manuales para hacer un contraste, todo lo que es la revisión, ¿verdad?, que las dosis que se están aplicando justamente se están contabilizando las personas adecuadamente. También en esto hay que indicar que tenemos un periodo máximo de 4 días entre lo que es recepción de la vacuna, el control de calidad que se aplica, el ingreso al sistema de información para saber ya ingresó el lote tal, la vacuna tal, y la distribución que se hace también efectiva en no más de 4 días. Ese es el periodo que se está manejando para poder hacer llegar la vacuna a las diferentes partes del país. Y en esto hemos estado haciendo gestiones para incrementar disponibilidad de vacunas, compra de dosis adicionales, reducción de reservas, ampliación en el distanciamiento entre dosis, también a la luz de los nuevos estudios científicos, gestiones permanentes con Pfizer, con AstraZeneca, con Johnson & Johnson, con Moderna, y además de múltiples gestiones de cooperación internacional realizadas por la Cancillería, obviamente con el acompañamiento del Ministerio de la Caja. Ahí han estado países como Estados Unidos, como España, como la Unión Europea, Arabia Saudita, Canadá y los gobiernos de Rusia y China, tomando en cuenta que sus desarrollos, obviamente ya que tengan una aprobación o estén ya en proceso de ser aprobados por una agencia reguladora estricta. Y en eso ustedes ven aquí el cuadro resumen, donde están las diferentes empresas o gobiernos en donde hemos tenido acercamientos. Ahí están los nombres de los equipos gestores para que también se pueda comprobar que son los representantes legales y directos de cada una de las compañías para Costa Rica, Centroamérica o la región. Ustedes ven ahí las fechas de contacto, ¿verdad? Que ustedes ven ahí múltiples reuniones. En el caso obviamente de AstraZeneca y Pfizer, por ser proveedores ya contratados, pues han sido mucho más reuniones. Y ustedes ven ahí también los resultados, en donde pues en el caso, por ejemplo, de Johnson & Johnson y Moderna, nos han dicho, bueno, Johnson & Johnson tenemos producción 2021 comprometida. En el caso de Moderna, la posibilidad de entrega sería en el 2022. Y en el caso de Sputnik V y Sinovac o Sinopharm, no hay una comunicación oficial sobre la disponibilidad de entrega. En cuanto a las estrategias para acelerar vacunación implementadas, se han establecido y se siguen trabajando constantemente alianzas con actores sociales, con universidades, con escuelas, con iglesias, con empresas, con municipalidades, con comités municipales de emergencia. En esto ya han entrado la Universidad de Costa Rica, la UACA, el Taller 3R, ya este fin de semana vamos con Oxígeno, que va a ser un centro también de vacunación en alianza con el sector privado. Estamos analizando un ofrecimiento que nos ha hecho el BAC para usar los autovacs también en una posibilidad ampliada, tomando en cuenta que ya tenemos ingresos mayores de vacuna. En un inicio, pues hacer esto, tenemos muy poquita vacuna, ya tenemos un poco más de vacuna y podemos ir ampliando estas estrategias. También la ampliación de los horarios entre semana y habilitación de horarios los fines de semana, el pago de tiempo extraordinario para vacunación y también el apoyo de la red hospitalaria a las áreas de salud para vacunación. En algunos casos ha servido muy bien usar los hospitales para poder vacunar ciertos grupos poblacionales. Y en esto las proyecciones que tenemos de avance con grupos prioritarios para vacunación,
Obviamente importante tomar en cuenta la nueva distancia entre dosis, ¿verdad? Lo cual también amplía los plazos. Esas son proyecciones calculadas con base en la primera dosis. Ustedes ven ahí que el grupo 1 pues ya está abarcado el 100% de la población que estaba inicialmente proyectada. En el caso del grupo 2, lo que estaba proyectado es terminar en el segundo trimestre. El grupo 3, terminar en el tercer trimestre, o más bien abarcar el tercer trimestre en esta aplicación de la primera dosis. El grupo 4 en el cuarto trimestre y el grupo 5 en el cuarto trimestre. Ustedes ven ahí, y desde el 2020 lo dijimos, o sea, vamos a estar vacunando durante todo el 2021. Eso es lo que nos ha permitido los contratos y la disponibilidad de vacuna en el mundo y para Costa Rica. Y otros aspectos importantes para análisis, también aquí vean ustedes la ruta hacia la inmunidad colectiva, que es esa inmunidad donde ya hay un porcentaje bastante grande, ¿verdad?, que permite justamente tener más tranquilidad, porque ya ahí se cortan mucho las transmisiones, y también sabemos que la vacuna, uno de los principales objetivos que tiene es disminuir en una probabilidad bastante alta enfermar gravemente, o la mortalidad. No la elimina, pero sí la disminuye muy importantemente. Entonces ven ustedes que durante el 2021 tenemos que seguir avanzando de la mano entre lo que es vacunar y aplicar protocolos sanitarios y medidas sanitarias, porque eso lo que nos permite es poder tener una sociedad lo más funcional posible, con la menos repercusión en muertes, en enfermedad, con los sistemas hospitalarios funcionando como tiene que ser, y que podamos seguir avanzando de esa forma, manteniendo el país funcionando. Y no podemos dejar de decir que hay un término aquí agregado, que la pandemia es el fenómeno eminentemente sanitario, el virus y las personas, pero resulta que hay un asunto que se llama la sindemia, que es la suma de dos o más epidemias, en donde vemos aquí que los afectados muchas veces tienen factores de riesgo que contemplan muchos, ¿verdad?, enfermedades muy prevalentes en la población, y que también se agravan por un contexto social, por un contexto económico, y que pues obviamente para poder afrontar esta situación tan compleja tenemos que hacer una sumatoria de esfuerzos todo el país, donde están los poderes de la República, los gobiernos locales, los diferentes sectores, tener apoyo internacional, tener organizaciones diversas que puedan apoyar la gestión, y sobre todo también la población en general, que al final eso es un asunto sumamente de comportamiento. En el momento que flaqueamos y que decimos ya no queremos respetar las burbujas, ya no queremos usar mascarilla, queremos almorzar y quitarnos frente de gente de otras burbujas, estamos lamentablemente empeorando el panorama de la pandemia. Entonces, en ese contexto quería pues hacerles esta entrega con toda la transparencia, con toda la franqueza posible, y pues espero que de esto hayamos podido aprender todos y todas, y con mucho gusto siempre estaremos anuentes a evacuar las dudas, las consultas que se susciten en un tema que sabemos que es de mucha relevancia y de mucha importancia para el país.